Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su santuario del drama turco. Listos y preparadas para recibir esa dosis diaria de veneno mediático que tanto nos gusta, ¿verdad? Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas del chisme. Pónganse cómodos, saquen las palomitas y afinen sus sentidos, porque la bomba que estamos a punto de detonar va a hacer temblar los cimientos del fandom turco. Hoy vamos a desgranar, diseccionar, analizar y, si me lo permiten, hasta a llorar un poquito, la que fue y al parecer ya no es, la relación de dos titanes, dos estrellas rutilantes que iluminaron el firmamento turco e internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos chismosos, vamos a hablar del fin de Anker, del desmoronamiento de ese castillo de arena construido con sonrisas, miradas cómplices y una química que traspasaba la pantalla. ¿Han roto Hande y Kerem? La respuesta, lamentablemente, parece ser un rotundo sí. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de lágrimas y especulaciones, permítanme recordarles la importancia de su apoyo. Este canal, su canal, vive y respira gracias a ustedes. Si disfrutan de nuestras exclusivas, si se deleitan con nuestros análisis profundos, si encuentran aquí ese pequeño escape de la realidad que tanto necesitamos, por favor, demuéstrenlo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y por supuesto, regálenos ese like que tanto alimenta nuestro ego y nos motiva a seguir adelante. Cada clic, cada comentario, cada muestra de apoyo es un abrazo virtual que nos impulsa a seguir excavando en las cloacas del espectáculo turco para traerles la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la verdad. Ahora sí, sin más dilación, descorchemos la botella de los secretos y adentrémonos en el laberinto de la relación de Hande y Kerem. Durante meses, hemos sido testigos de un goteo constante de rumores. Pequeñas filtraciones, como gotitas de agua erosionando una roca, que poco a poco fueron socavando la imagen de una relación perfecta. Un silencio prolongado, interrumpido solo por vagas excusas y evasivas respuestas, fue el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Los fans, esos detectives implacables, han estado analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada movimiento, buscando desesperadamente una señal que les permitiera aferrarse a la esperanza o, por el contrario, asumir la dolorosa realidad. ¿Recuerdan los tiempos en que cada entrevista era sometida a un escrutinio minucioso, en busca de una mirada, un gesto, una palabra que revelara la verdad? Aquellas escapadas románticas que nos hacían suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas. Pues bien, mis queridos chismosos, parece que esos días han quedado atrás, relegados a la memoria como un bonito recuerdo. El romance de Hande y Kerem, como ya saben, floreció en el set de Senkalkam, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en el panorama internacional. La química entre ambos era palpable, electrizante. No era solo un truco de guionistas o directores. Era algo más, algo real, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada toque. Esa conexión innegable traspasó la pantalla, transformándolos en la pareja del momento. Se convirtieron en un referente, un ejemplo a seguir, el arquetipo del amor verdadero. Su historia era la fantasía que todos queríamos vivir, el cuento de hadas moderno que nos permitía creer en un final feliz. Pero como ya sabemos, la realidad suele ser mucho más cruel y despiadada que la ficción. La presión mediática, esa bestia insaciable que se alimenta de la vida privada de las celebridades, comenzó a hacer mella en la relación. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales, los proyectos individuales, fueron creando fisuras en esa aparente solidez. Quizás también hubo diferencias irreconciliables, visiones distintas sobre el futuro, prioridades contrapuestas. Las primeras señales de alarma fueron sutiles, casi imperceptibles. La disminución de sus apariciones públicas, la ausencia de fotos juntos en redes sociales, las excusas repetitivas y poco convincentes. Están muy ocupados con el trabajo, decían sus representantes, con una sonrisa forzada. Pero los fans, con su instinto infalible, sabían que algo no cuadraba, que la historia que les estaban contando no era del todo cierta. Y entonces, como un tsunami, llegaron los rumores. Infidelidades, discusiones acaloradas captadas por fuentes anónimas, especulaciones sobre nuevos romances, triángulos amorosos dignos de una telenovela. El torbellino mediático se desató con furia, transformando su vida privada en un circo romano. Hande y Kerem, fieles a su estilo, optaron por el silencio.
Una estrategia comprensible quizás, pero que solo sirvió para alimentar la voracidad de los medios y la angustia de sus seguidores. El silencio en estos casos suele ser interpretado como una confirmación tácita. Y ahora, después de meses de incertidumbre, de falsas esperanzas y desilusiones, parece que finalmente tenemos una confirmación, una declaración que pone fin a la especulación. Y esta vez, la información no proviene de un paparazzi cualquiera o de una fuente anónima. No, mis queridos chismosos, esta vez, la bomba viene directamente de su círculo más cercano. Personas de confianza e individuos que trabajan con ellos, que conocen la situación de primera mano, han confirmado a varios medios de comunicación turcos que Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Una decisión dolorosa, sin duda, pero al parecer inevitable. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuál fue el detonante que puso fin a la relación? ¿Dónde se rompió el amor? Aquí es donde la historia se vuelve más confusa, más ambigua. Las fuentes difieren en sus versiones, cada una aportando un matiz diferente. Algunas apuntan a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Hande, al parecer, está totalmente enfocada en su carrera como actriz y modelo, buscando proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes, ambicionando el estrellato global. Kerem, por otro lado, estaría más interesado en sentar cabeza, en formar una familia, en construir un hogar, en llevar una vida más tranquila y alejada de los focos. Dos caminos divergentes, dos visiones opuestas sobre la vida que querían construir juntos. Otras fuentes sugieren que la presión mediática fue demasiado intensa, que la constante persecución de los paparazzi, los comentarios hirientes en redes sociales, las críticas despiadadas, terminaron por desgastar la relación. Vivir bajo el escrutinio público constante es un desafío enorme, una prueba de fuego que pocas parejas son capaces de superar. Y Hande y Kerem, al parecer, no fueron la excepción. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir su amor con naturalidad, acabó por asfixiar la relación. También hay quienes señalan la influencia de terceras personas, celos, malentendidos, rencillas que con el tiempo, se fueron acumulando como una bola de nieve imparable. Un cúmulo de pequeñas cosas que, sumadas, terminaron por destruir lo que una vez fue un amor idílico. Los celos, esa serpiente venenosa que se infiltra en las relaciones y las envenena desde dentro, podrían haber jugado un papel importante en el desenlace. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación parece haber llegado a un punto de no retorno. Pero ¿cómo han reaccionado Hande y Kerem ante esta difícil situación? Fieles a su estilo, ambos han mantenido un perfil bajo, evitando el escándalo y el drama. No han emitido ningún comunicado oficial, ni han hecho ninguna declaración pública al respecto. Han optado por el silencio, una estrategia que les permite proteger su intimidad y evitar alimentar la voracidad de los medios. Sin embargo, a través de sus redes sociales, han transmitido un mensaje sutil de madurez y respeto mutuo. Hande ha seguido compartiendo fotos de sus proyectos profesionales, mostrando una actitud positiva y enfocada en el trabajo. Kerem, por su parte, ha publicado mensajes inspiradores y motivacionales, invitando a sus seguidores a seguir adelante a pesar de las dificultades. Un mensaje de resiliencia y superación personal. Esta actitud, sin duda, es digna de admiración. A pesar del dolor y la decepción que seguramente están sintiendo, Hande y Kerem han sabido mantener la compostura y evitar el espectáculo mediático. Han demostrado ser dos personas maduras y profesionales, capaces de separar su vida personal de su vida profesional. Un ejemplo de cómo afrontar una ruptura con dignidad y elegancia. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún momento? ¿Existe alguna remota posibilidad de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, todo es posible. Los milagros existen, las segundas oportunidades también. Pero por el momento parece que Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus propios proyectos. Una decisión que debemos respetar, por dolorosa que sea. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Hande es una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía, con un futuro prometedor por delante. Su belleza, su carisma y su talento la convierten en una estrella en ascenso, capaz de conquistar Hollywood. Kerem, por su parte, es un actor carismático y con mucho talento, que seguramente seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Su atractivo, su simpatía y su profesionalidad lo convierten en un galán irresistible, destinado a triunfar en la pantalla grande.
Y para nosotros, sus fans, lo único que nos queda es respetar su decisión, apoyar sus proyectos individuales y desearles lo mejor en el futuro. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. El amor no debe ser una jaula, sino un trampolín que impulse a cada uno a alcanzar sus sueños. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. La confirmación que muchos temían se ha hecho realidad. Ande y Kerem han roto. Un final triste para una historia de amor que nos había ilusionado a todos. Pero como dice el sabio refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y estoy segura de que tanto Ande como Kerem encontrarán la felicidad en sus propios caminos. El futuro es incierto pero está lleno de posibilidades. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de los rumores que han estado circulando durante meses sobre la ruptura de Ande y Kerem. Hemos analizado las señales que indicaban que algo no iba bien en la relación. Hemos compartido la confirmación de su ruptura por fuentes confiables cercanas a la pareja. Hemos especulado sobre las posibles causas de la ruptura y hemos reflexionado sobre el futuro de ambos actores. Hemos lamentado la pérdida de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Su compañía es lo que da sentido a este canal. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que ambos han manejado la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal vive de su apoyo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Cada clic nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida, pero siempre con respeto y responsabilidad. Adiós.